Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión 191 de Conectando Puntos MX, aunque con un poquito más de espacio entre los capítulos y emisiones, pero aquí estamos al pie del cañón y pues una de las situaciones es que habíamos estado observando cómo se están dando las cosas para poder comentar y platicar y pues aquí estamos nuevamente eh, haciendo esta transmisión donde como ciudadanos nos dedicamos a analizar y a dar nuestro punto de vista sin que seamos analistas políticos de profesión, ni periodistas, ni miembros de ningún partido, ¿no? Sino simples ciudadanos que, pues obviamente pensantes y, y vivientes de la situación, observamos ciertas cosas que analizamos y reflexionamos desde lo más objetivo que nos permite nuestra realidad, nuestra formación y de forma crítica para poder compartir con ustedes y por supuesto dar información que cada quien pueda interpretar de la manera que mejor le pueda convenir pues para estos tiempos que vienen, que pues ahorita para la próxima semana se pintan inciertos, ¿no? Lo voy a dejar así únicamente como inciertos. Sí, Creo que sí, es algo que sí. vamos a platicar. Y pues antes de comenzar, por supuesto, bienvenidos y agradecidos de que nos escuchen y que nos acompañen en estas emisiones. Pero, por supuesto, saludo con agrado y gusto a mi querido compañero de esta emisión, a Juan José Toral, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Bien, Claudio, la verdad es que, como siempre, emocionado del último capítulo a hoy, pues para no variar hay muchos temas que platicar. Y lo irónico de todo esto es que te iba a decir, hay que jerarquizar, pero si los vemos a cada uno por independiente, todos son muy importantes. Lo que sucede es que, pues para variar, parece que el segundo piso de la transformación tiene el mismo talante y el mismo estilo, que es inundarnos de noticias y cada una muy importante, pero aquí cabe mencionar, Claudio, que hay una pequeñísima arista que también puede cambiar el juego de la política mexicana, que son las elecciones en Estados Unidos, Claudio. Y otros factores, Juanjo, al interior también, porque pues creo que si me permites ir tratando de poner un contexto, voy a pintar rapidísimo un panorama de lo que ha estado sucediendo. Quisiera hacerlo cronológicamente, pero tal vez me pueda brincar algunas cosas. Y de lo que comento, pues tú me dirás si estoy omitiendo algo o si estoy pasando por alto algunas de las cuestiones que en política se van dando para poder dibujar un poquito este panorama y platicar al respecto. Y es que, bueno, comenzó el sexenio de Claudia Sheinbaum y pues una de las cosas que estaban como promesa de campaña y como plan de la cuarta transformación era que inmediatamente tomara posesión el nuevo Congreso o tomaran protesta el nuevo Congreso en el mes de septiembre. Se iba a llevar a cabo la reforma judicial en la que se plantea de forma general que el pueblo va a votar, se va a someter a una votación a todos los jueces y magistrados y jueces de distrito de todo el país para que pues el pueblo de forma democrática pudiera elegir a las personas que imparten justicia y ocasionando, por supuesto, en estas reformas descontentos en muchos sectores. Principalmente porque tradicionalmente e históricamente estos cargos, todos estos cargos, los han ocupado personas que han hecho una carrera que se denomina como carrera judicial, que ha iniciado pues en las fiscalías, en los ministerios públicos, algunos litigantes y otros que van subiendo poco a poquito y que van haciendo esta carrera y que por una cuestión de mérito, de esfuerzo, pero de preparación, de conocimiento, de exámenes y de cuestiones técnicas muy finas,
han ocupado estos cargos que por supuesto son importantes, que se consideran honorables y que, pues bueno, son acusados por parte de la Cuarta Transformación del régimen actual, del partido en el poder, de, pues, de ser corruptos, de particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por 11 ministros. Se les acusa a 8 de ellos, solamente a 8 de los 11, de ser muy corruptos y de ganar demasiado dinero, y que eso entorpece las labores de justicia y que no permiten que se lleve a cabo plenamente el proyecto de la Cuarta Transformación impulsado e iniciado originalmente en el sexenio pasado por López Obrador. Pasa la reforma, pero en todo el proceso que se considera como legislativo, que tiene que dictaminarse en la Cámara de Diputados, pasar a la Cámara de Senadores, regresar a la Cámara de Diputados y en caso de que hubiera alguna controversia, pasar al Poder Judicial, justamente a la Suprema Corte, para que se pueda publicar, no se ha podido concretar al 100%. Y hay algunos detallitos que están habiendo ahí. Entre Sí, ellos, sucede que hay una reforma a la Constitución que hace este cambio a este poder judicial que se está marcando, y hay algunas personas, legisladores y jueces, que lo que hacen es generar o solicitar un amparo. El amparo es una figura jurídica que lo que hace es suspender lo que se va emitiendo, lo que se va dictaminando o sentenciando, para que en esa suspensión se pueda llevar a cabo algunos recursos, tal vez de revisión, tal vez en términos, digamos que legales, contraatacar para poder revertir la sentencia y demostrar que no fue lo que se necesitaba. Y finalmente, pues es una defensa a la defensa de la defensa, ¿no? Que eso es lo que se va generando. Y entonces, algunos legisladores y algunos eruditos de la materia dicen que no, no, el amparo no procede contra las reformas constitucionales, que es algo que no debe de ser, y entonces se solicita una nueva reforma de la Constitución que se conoce con el nombre de la reforma de la supremacía constitucional, donde justamente lo que hace es desconocer cualquier tipo de controversia constitucional cuando hay una reforma constitucional que haya sido generada por el Poder Legislativo, aunque, como en los últimos casos, que es lo que se ha estado, digamos que dictaminando para poder decir que no es constitucional, es que no se lleva a cabo de forma correcta el proceso legislativo. Y pasa, se publicó el día de ayer, es decir, ¿por qué se hizo? Pues porque están tratando de tener una herramienta retroactiva, que no sé si eso sea válido, habría que preguntarle a un constitucionalista, para poder quitar todos los amparos que se están haciendo contra la reforma que se supone está aprobada, pero no ha entrado en vigor hace casi mes y medio. Y ante esto, pues obviamente ha habido distintos cargos. Colateralmente y al mismo tiempo, sin que la reforma esté aprobada ni en vigor al 100%, y cuando te digo al 100%, le falta creo que uno o dos pasos para que ya entre y que ya todo el mundo diga, pues ni pedo, hay nueva reforma judicial y ya. Bueno, no nueva reforma, más bien nueva ley judicial sí. operativa. El INE ya está trabajando en la elección de todo este aparato, Ujú. y empiezan a organizar ya elecciones. Y para llevar a cabo esto, se somete también a un proceso judicial de votación en la que se aprueba tanto el número de cargos que se van a someter a votación y si es válido que se sometan. Y resulta que hay un solo voto que definiría la posibilidad de que se llevara a cargo esto, y pues resulta que la persona de la que dependía el voto, uno de los consejeros, pues vota a favor y se voltea del partido, y bueno, no del partido, de la postura que tenía, porque pues es un juez, no debía ser miembro de ningún partido, simplemente era un juez, que se contaba que él estaba en contra de la reforma judicial,
pero a la mera hora resulta que no, que sí vota a favor de esta reforma el juez Molina y pues procede. Y se está llevando a cabo sin que esté en vigor la reforma judicial al 100%, es decir, ya están preparándose ellos para cualquier situación. Ante esto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en manos y palabra del ministro Alcántara Carrancá, eh, lleva a cabo un proyecto de dictamen donde está tratando de demostrar que hay ciertas inconsistencias constitucionales en todo este proceso y él propone que efectivamente la votación de los ministros de la Suprema Corte, es decir, de cualquiera de estos 11, sí sea constitucional y que sea válido que se vote por ellos, pero no así los de jueces que se encuentran en niveles inferiores. Y resulta que en estos artículos transitorios que se supone aprobaron los diputados, está considerada una figura en la que todos estos ministros de la Suprema Corte que actualmente ocupan cargos y que actualmente su duración es de 15 años, pero que algunos les faltan un poquito más, algunos un poquito menos. Uno de ellos termina en diciembre de este año, estos 15 años de su periodo, tienen la posibilidad de renunciar y retirarse conforme marca la ley, esa ley que aprobó Morena, diciendo pues que se pueden ir con se llama haber, que implica una cantidad de prestaciones económicas por el retiro importantes. Y resulta que la semana pasada, el lunes, amanecimos con la noticia de que los 8 ministros que no están dentro del régimen y que están en contra tanto de esta reforma, deciden hacer una renuncia anticipada que entra en vigor en agosto del 2025, lo cual invalidaría su posibilidad de participar en las elecciones de ellos le llaman una farsa judicial, y entonces se retirarían y entonces se enojan los de Morena para decir que por qué se están yendo si lo único que quieren es dinero, dinero que está contemplado y estipulado en la reforma que ellos mismos hicieron, que no revisaron y que ahora están muy enojados porque se están yendo y que están tratando de invalidar para que no se fueran. Y entre lo que está sucediendo esto, aprueban la ley de la supremacía constitucional y mientras, pues ya Norma Piña y todos ellos presentaron su renuncia y ahora quieren decir que eso es ilegal, que no debería de hacer, pero eso invalidaría la propia reforma judicial que aprobó Morena y entonces estamos en una crisis constitucional generada por una crisis política que ocasionó el presidente por querer hacer el expresidente López Obrador, por hacer en fast track un capricho que hoy se demuestra que primero no tiene ni pies ni cabeza y segundo, que estamos siendo legislados por una bola de ineptos que no son capaces de leer absolutamente nada. Y esto confirma, Juan José, lo que platicamos tú y yo en el primer programa hace 4 años de Conectando Puntos, donde dije, este país no es democrático, es partidocrático, y tenemos una bola de sátrapas, diputados y senadores inútiles e ineptos, payasos y ridículos, que están gastándose nuestro dinero, y esos son a los que deberían de quitar para que no se gasten el dinero, y no a 8 ministros que pues obviamente gastan mucho menos dinero que toda la bola de babosos que están ahí y que pudimos ver el circo, por ejemplo, que hizo Noroña ayer y que ha estado haciendo en todos estos días, ¿no? Donde pues bueno, el costo de que estén pasando estas tonterías es justamente por tener a Noroña de presidente del Senado, que es un güey inepto, inútil, que no tiene la menor idea de lo que es legislar y que se planta en el estrado de la presidencia, pero no saben ni lo que están aprobando y cuando están aplicando la ley que ellos aprueban, entonces ya no les conviene y la quieren quitar y pues bueno, lo único que puedo es que es una bola de babosos. Y bueno, creo Sí, que, creo que esto es lo que tenemos, Juanjo.
nada más de manera colateral y rapidísimo, pues obviamente esta posibilidad de que entre en vigor ya la reforma, que no pasó en los tiempos que quería López Obrador. Él quería que en 3 días pasara y ya llevamos casi, pues ya son hoy 2 meses, Juanjo, de que pasó esto. Un mes de que entró en posesión Claudia Sheinbaum como presidenta y no tenemos la reforma judicial todavía. Es lo que está sucediendo. En riesgo de que pase esto, las inversiones en México se ven amenazadas. Hay gente que dice esto es un riesgo para la inversión económica de los intereses que tienen las empresas y están cautelosos. El peso se ha deslizado, se ha depreciado, por supuesto, y esto es lo que ha tenido que ir frenando, que se tome con prudencia. Y estamos a 4 días de que las elecciones de Estados Unidos pudieran hacer que esto sea contundente, ¿no? Y que pues estamos entre la espada y la pared porque creo que es un arma de dos filos, pero al mismo tiempo, esta situación está ocupando la preocupación y la ocupación total de la presidencia y pues obviamente haciendo que nuestra presidenta esté diciendo por lo menos en 3 ocasiones cosas que no son reales ni válidas, que no están en la Constitución, pero que ella está hablando y que necesitaría una revisión de unos buenos asesores abogados porque está diciendo tonterías que no son. Y, y mientras el país está cayendo en pedazos porque en Sinaloa hay una guerra que no están queriendo atender, que comentaremos al respecto, que en Tecpan de Galeana y Guerrero en general hay una guerra que no quieren atender, que en Uruapan y en Michoacán hay una guerra que no quieren atender, que en Veracruz hay una guerra que no quieren atender, en Chiapas hay un estado fallido de seguridad y hay una guerra que no quieren atender. Y por supuesto, Guanajuato también hay una guerra que no quieren atender y tuvimos 2 atentados con coche bomba que califican como algo que es un pleito entre dos grupos, entonces no hay pedo, pues que siga habiendo todo este tipo de cosas. Y hay situaciones así en casi toda la República y no importa lo que esté pasando, lo más importante es que se aplique la reforma judicial, porque eso es lo que necesita la cuarta transformación pues, para llevar a cabo quién sabe qué, porque no entendemos, pero ya pasó un mes, se está perdiendo el tiempo y no se están atendiendo las cuestiones que son no solo urgentes, sino importantes y de fondo. Y pues bueno. No sé si omití algo, si pasé por algo, Juanjo, pero este es el panorama, este es el contexto de lo que ha estado pasando en los últimos programas que no hemos grabado, pero no sé pues qué te ocupa, qué te preocupa, qué te hace reflexionar y qué tienes en la mente, mi querido amigo. Pues básicamente me gustaría abordar la crisis constitucional que estamos viviendo como ciudadanos desde un ángulo totalmente independiente del aspecto legal, pero el por qué como ciudadanos nos debería de preocupar. Para mí, la pregunta que tú haces al final o la observación que hace al final, pues ¿por qué desgastarse tanto en poder llevar a cabo esta reforma constitucional? ¿Le está quitando tanto tiempo o nos está demandando toda la atención? Mi respuesta sería, pues, por una sencilla razón. Es como que la piedra angular de trastocar la democracia en México, porque si bien nos acordamos, pues nos regimos por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en este momento, Claudio, es muy evidente que el ejecutivo está haciendo mucha presión y el legislativo es parte ya del ejecutivo. Lo único que generaba contrapesos, y eso fue lo que le molestó mucho al Obrador, era el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hubo en su sexenio, pues, casos controversiales donde algunas de las sentencias del Poder Judicial, pues, generaban descontento en el presidente y especialmente aquellas que bloqueaban o modificaban las políticas públicas que el antiguo presidente creía que eran necesarias. De ahí nació realmente esa
ponerle el dedo al poder judicial. Ahora, ¿qué problema hay con todo esto, Claudio? Pues que estamos viendo un claro desafío a la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que ahora eh, se está amenazando en sí la autonomía del sistema judicial en México. Y tú y yo podríamos preguntarnos, ¿y a mí qué? Yo quiero trabajar. Sí, el problema es que este equilibrio es el que de alguna manera nos defendía, nos hacía o nos protegía o hacía valer los derechos que la Constitución nos ha dado hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? Pues obviamente el gobierno ahorita lo que busca es cambiar el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Cuál es el problema? Pues que los cambios que está planteando, por lo que se alcanza a ver, preocupan porque quitan la independencia de los jueces y la capacidad de actuar sin presión. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede algo que nos debería de preocupar muchísimo, que bajo todo el entorno y el contexto que acabas de decir, de violencia, de carencias, pues que estamos a casi nada, Claudio, de empezar una etapa de autoritarismo. Y lo digo de esa manera porque el autoritarismo es cuando se hace la palabra y se lleva y se ejerce las acciones de una sola persona. Y en este caso, pues esa persona, lo que vemos, pues es Claudia Sheinbaum. Ahora, fíjate, Claudio, es tanto la noticia y el contexto que acabas de mencionar, que no nos hemos puesto a reflexionar cuál ha sido el estilo de gobernar a un mes de Claudia Sheinbaum. Y te podría decir que tú y yo podríamos entrar en debates porque hay rasgos muy del gobierno anterior y hay señales de este gobierno. El punto aquí es que cualquiera de las dos formas en que se vea, el ciudadano que no votó por Morena se va a ver afectado, porque ellos argumentan que ganaron con una mayoría, pero lo que debíamos de poner sobre la mesa es que no ganaron con una mayoría, ganaron con las reglas del INE que te indican que ganan con la mayoría que va a votar, pero ellos ganaron con bueno, ellos ganaron con 35 millones de votos y somos 100 millones de mexicanos. ¿Qué está pasando con el resto de los mexicanos, Claudio? Estamos cayendo en una apatía y estamos cayendo en un conformismo o simplemente en la ignorancia. Yo veo reacciones, pero son muy pocas, pero no veo lo que yo me pudiera imaginar que sucedería en otros pueblos cuando van a ver que va a quedar trastocados sus derechos humanos, porque al final de todo, a ti y a mí como ciudadanos, Claudio, lo que se refleja en toda esta reforma es que tú y yo o cualquier otro ciudadano somos proclives a que violen nuestros derechos. ¿En qué sentido? En que te voy a poner un ejemplo, simplemente ahorita, el Universal en la nota de hace 16 minutos dice, la FGR ha iniciado diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad tras otorgar suspensiones contra la reforma judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como en un gobierno autoritario, si tú no estás contra él, si tú estás, si tú estás contra él, entonces tú estás atentando a la buena gobernabilidad. Y si tú estás con él, pues entonces tienes que asumir que lo que él te diga y las reglas que él ponga se deben de llevar a cabo. En conclusión, con respecto a este conflicto, pues realmente hay una tensión en cuestión de los equilibrios del poder que estamos viendo en este momento. La independencia judicial está en riesgo y la verdad es que a nosotros como ciudadanos, pues debería ser crucial que esta separación se mantenga y sea efectiva, que por eso se llama democracia, son los contrapesos del poder. Y por desgracia, Claudio, estamos perdiendo en este momento lo que ganamos después de que el PRI gobernara 70 años al país. Estamos regresando
a esa época, pero con algo que veo muy grave, y ya lo tocaremos, de que está sucediendo en muchas partes del mundo, que es ese regionalismo y nacionalismo, pero en las condiciones actuales y los desafíos que se vienen adelante, pues a mí me genera mucha incertidumbre. Te podría decir que yo al día de hoy no podía describir la personalidad de Claudia Sheinbaum, pero las luces que yo veo ajeno a la herencia de López Obrador es que también la va a tener muy complicada, Claudio, porque la mayoría de los gobernadores de los estados llegaron por López Obrador. De hecho, la actual, el poder legislativo, el actual poder legislativo, se podría decir que la mayoría, pues fue gracias a López Obrador. Los votos no fue por Claudia Sheinbaum, fue a favor de la continuidad de las políticas de López Obrador. Entonces, estamos realmente en un embrollo y eso a un mes, sin tocar en lo absoluto los temas que acabas de decir, la gran deuda en la parte de seguridad y de salud pública que dejó el gobierno anterior, sin tomar en cuenta cosas tan importantes, Claudio, que siempre nos rebasan, que son los temas económicos. Realmente López Obrador, si bien vamos a ponerlo entre comillas, manejó una sana macroeconomía, pudiéramos decir que la microeconomía está en una situación delicada, vulnerable, y que de seguir con las políticas de López Obrador, entonces sí estamos llegando a una situación en que yo siento que la actual presidente o presidenta, se dice ella, eh, va a estar en un callejón sin salida, porque para tener seguridad y para tener un buen sistema de salud y para promover la inversión, pues necesitas equilibrios políticos, pero necesitas dinero, Claudio. Y yo no sé ese dinero, si no es endeudándote, de qué manera vaya a salir, si no es también afectando a los que siempre vienen afectando, a los que sí pagan impuestos. Híjole, Juanjo, es que la realidad es que ahorita hay muchas cuestiones que podemos analizar, pero yo te propondría que hiciéramos este análisis de Claudia Sheinbaum y de su forma de gobernar cuando esté cerca o alrededor de los 100 días de gobierno. Me parece bien. Ahorita las cuestiones son muy extrañas, ¿no? O sea, hay días, es más, durante una de estas mañaneras del pueblo, que es la nueva conferencia matutina que tiene Sheinbaum, hay momentos en los que yo estoy oyendo a López Obrador tal cual, Sí, así es. pero con algunas diferencias notables en cuanto a, pues evidentemente, colmillo y oficio político, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje no verbal, cuando tú oyes hablar a López Obrador y a muchos otros políticos, los oyes fluido, y cuando los oyes fluido porque tienes seguridad, pues lo que hace cualquier ser humano en estas circunstancias es que habla bien y saliva bien, ¿no? Hablar de forma natural. Sí, sí, sí. Cuando empiezas a ponerte nervioso, cuando tienes que decir mentiras, cuando hay cosas que están traicionando tu creencia natural, la boca se seca de inmediato, y cuando estás hablando se nota porque el juntar el paladar con la lengua y los labios, al estar resecos porque no tienen saliva, hacen que se note que estás falta de saliva y que evidentemente algo está pasando. Y eso no hay forma de ocultarlo, de ninguna forma. Probablemente el cinismo de otras personas hacen que aun cuando están mintiendo puedan salivar de forma natural, pero hay gente que no. Y yo en por lo menos 3 ocasiones he oído a Claudia Sheinbaum sin saliva, con un problema para lubricar la Ujú. boca, Sí, sí, que sí. se le nota que no tiene nada de saliva. Y es justamente cuando le hacen preguntas que la están arrinconando, ¿no? Y pues tiene que ver con eso, que el oficio no es, y cuando está tratando de copiar o de decir, y algunos dicen de seguir la instrucción tal cual del López Obrador, que le está diciendo lo que debe de decir y contestar, pues ella no puede,
porque en otros momentos sí se nota que Claudia Sheinbaum está tratando de llevar a cabo sus propias, eh, no sé, líneas, ¿no? Directrices, voluntades. Y por ahí tengo varios chismes, Juanjo, de políticos, de cosas cercanas a Sheinbaum y en algunas cuestiones de personas que hoy son senadores que llegaron a esta senaduría tal cual dices tú, porque los puso López Obrador, porque ahí, pues obviamente era una estrategia política ponerlos ahí, y el ponerlos ahí han ocasionado que se le peguen como rémoras a Claudia Sheinbaum, principalmente para irle diciendo, mira, en esta cuestión política, porque yo soy un líder de ciertos grupos obreros, trabajadores o ciertos sectores en el país, yo vamos a ir aquí, y ella dice, a ver, no, 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 o sea, aquí y entonces la respuesta de este par de senadores ha sido, eh, es que nosotros nos puso aquí López Obrador, ¿no? Y estamos cercanos a él y entonces contesta Claudia Sheinbaum, sí, pero la presidenta soy yo. Y los sacó, o sea, los apartó y los tiene de lejos. Y entonces esto está ocasionando ya rupturas y enojos al interior de Morena, porque sí hay una facción de los que son pro AMLO y los que son pro Claudia, ¿no? Y que están esperando que Claudia sí tenga una personalidad propia, pero hay algo que no permite que, o sea, sí se nota que hay una correa y que hay una cadena que no le está permitiendo a Claudia despegar y que muy probablemente tendrá que ver con justo esto, si se aprueba o no la reforma judicial, si se aprueba o no el presupuesto para el año que entra, porque pues por supuesto ya está planeado y todo, pero no está listo. Y en eso hay otro chisme padrísimo, porque ayer se presenta todo lo que tiene que ver con lo que se va a gastar el presupuesto para el año que entra, y en eso viene el paquete de estos, de programas sociales, ¿no? Que representa una cantidad estúpida de dinero y está estúpida porque está inflada. Y entonces, en voz de la oposición, de Ricardo Anaya en particular, que ahora está de senador, dice, por supuesto que vamos a votar por este programa de programas sociales, por supuesto que sí. Cuenten con nuestro voto, toda la oposición tenemos el voto. Y entonces no lo quieren mostrar porque lo quieren regresar para revisar. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no tienen dinero. Y entonces su estrategia política, que seguramente viene por parte de los obradores, presenten un programa de programas sociales o un proyecto de programas sociales que la oposición vote en contra para que podamos decir, ok, no hay programas sociales porque no tenemos dinero, pero no nos vamos a aceptar que no hay dinero, sino que le vamos a echar la culpa a la oposición de que por ellos no tienen programas sociales. Entonces la Exacto. oposición está diciendo, ni madres, nosotros votamos y estamos a favor de la reforma. Y ayer no pasó. O sea, porque como iban a votar a favor en el momento de ver los dictámenes y todo, la echaban para atrás, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues están desesperados. Y entonces ella está esperando que tú estos detallitos finitos que venían del colmillo y de la estrategia, del oficio político del López Obrador, pues ella no puede caminar por los surcos que él dejó con los colmillos, ¿no? Ella tiene que ir haciendo sus propios caminos y ya se está dando cuenta de que esa sombra le está perjudicando más, pero no se puede salir. Entonces está en algunos momentos como que sí, como que no. Por ahí algunas cuestiones también que tienen que ver con los nombramientos del gabinete, ¿no? Mario Delgado, por Claro, supuesto, no tiene la más remota idea de lo que es la educación, pero él no está para dirigir la educación y por eso Mario Delgado puso como subsecretaria de Educación a alguien que sí sabe de educación y que se va a encargar al respecto y que trae proyectos muy buenos que ojalá que se lleven a cabo, pero él está ahí para neutralizar a la gente, ¿no? Y para neutralizar a los sindicatos que no van a permitir que avance el proyecto. Y pues bueno, imagínate, si Mario Delgado fue capaz de negociar con todo Morena, con todos los gobernadores, la derrota del 2018, no, del 2021, perdón,
la derrota de Morena contundente del 2021 y lo llevó a ganar 2024, la CENTE y el sindicato, la coordinadora y el sindicato le va a dar risa a este Mario Delgado y lo van a lograr, pero por eso está ahí él. O sea, estos puestos políticos de fachada son estratégicos, ¿no? Y pues por supuesto que están teniendo esto. Y ayer también, o antier, fue la presentación del proyecto de salud, ¿no? De Sheinbaum. Sí. Y a mí me da risa porque ella dice, vamos a comprar los medicamentos y vamos a tener el mecanismo y ahora sí no va a haber corrupción, ¿no? Para la compra de medicamentos. ¿Ella qué está diciendo con eso? Pues que el sexenio pasado estuvo lleno de corrupción, por eso no había medicamentos, ¿no? Entonces, yo no sé si se le fue la boca o de verdad estaba diciendo, pero finalmente lo que aceptó es que efectivamente en el gobierno de López Obrador había corrupción. Corrupción, claro. Y lo mismo pasó con el proyecto que presentó de Pemex también en estos días y con el de trenes que presentó el día de ayer y con el de vivienda que presentaron la semana pasada y con todos los demás. Su discurso es, con este proyecto vamos a sacar y con esto vamos a terminar la corrupción. ¿Cuál corrupción? Pues la del sexenio pasado, ¿no? Entonces, se está como que desarmando y pues pobrecita, el Botox que se había puesto ya se le acabó. Está. Oye, Claudio, ¿y tú no alcanzas a ver de lo que platicas también una posible, o si no posible, intento de lucha interna en Morena de las diferentes facciones? Porque eso que tú comentas es muy real, o sea, y eso tomándolo en cuenta desde lo que acabas de mencionar, de que con López Obrador se tardaba en tomar decisiones, pero cuando las tomaba se podría decir que ya estaban planchadas, o sea, ya era ejecutarse. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, yo veo muchas voces dentro del partido con diferentes matices, o sea, por ejemplo, yo no he visto en ningún momento a este Marcelo Ebrard abiertamente intervenir y apoyar la defensa judicial. Eh, He visto muy deslindado, eh, por ejemplo, también, como esto, a Mario Delgado. Los que sí veo alineados, pero a sus intereses propios, es a Ricardo Monreal y al ex secretario de Gobernación, ¿no? O sea, y eso también como que llama mucho la atención, Claudio. Yo veo sorpresa en muchos actores importantes de la 4T cuando se anuncian algunas cosas, ¿no? Sí, Efectivamente se nota que no están planchadas, que cuando las anuncia y las dice la presidenta, hay algunos sectores de Morena que se sorprenden y no saben si decir lo que usted diga, señora presidenta, o sí, no, no chingue, ¿no? Y algunos de estos actores son justamente gobernadores, ¿no? De Morena, que pues ahorita no saben dónde meter las manos ni la cabeza, ¿no? Como es el caso de Cuitláhuac en el estado de Veracruz, que se le viene una crisis cabroncísima y está cumpliendo fielmente la tradición de ser un pésimo gobernador de Veracruz, un traidor a la patria y salir con las patitas por delante, huyendo y escondiéndose por toda la cantidad de tranzas que he hecho. O sea, desde, desde el menso ¿cómo se llamaba? El priista que se sacó 2 veces la lotería, se me olvidó su nombre ahorita. Este, no lo recuerdo, Claudio. hijo, un cuate nefasto, nefasto, que según él se sacó 2 veces la lotería, tenía millones de pesos. Tenía un himno, le cantaban el himno al baboso todos los días en las escuelas le cantaban un himno. Y luego viene Javidú y luego viene o sea, todos los gobernadores de Veracruz han sido unas sátrapas espantosas. Y Cuitláhuac estaba saliendo así como que es que yo soy diferente porque soy de la 4T y la manga, y ahorita 5,000 millones, 5,000 millones de pesos, Juanjo, de desvío que le están sacando, y quién se lo está exhibiendo.
la mismísima Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, hay facciones que se empiezan a mover así como que, oiga, señora presidenta, eso no es lo que quiere el señor presidente. Ah, no, no te preocupes. Mira, la Auditoría Federal digo, Superior de la Federación está encontrando unos desvíos aquí y entonces ya todo el mundo se cuadra y se está callando, ¿no? Con Rocha Moya está pasando algo parecido. Es decir, por supuesto que está empezando a tratar de meter en cintura, pero con cuidado. Y estamos a un mes, ¿no? Porque pues sigue ahí la figura de revocación de mandato y a ver cómo se van poniendo y planteando las cosas, ¿no? Bueno, es que ahí pasas exactamente al otro punto que para mí es relevante en estas 2, 3 semanas que nos hemos distanciado, que es la cuestión de la seguridad, Claudio. O sea, continúan los enfrentamientos, la violencia, cada vez el crimen organizado se va, si no apoderando de lo que ya tenía, sí siendo más cínico y evidente en que, pues realmente el nuevo gobierno como el anterior, pues les viene valiendo un cacahuate y pues aquí los que sufren pues son los ciudadanos. Simplemente ya van 2, 3 semanas que vemos noticias e imágenes de Culiacán y ahora de Mazatlán, donde tú jurarías que es una zona de guerra, donde la gente misma en las redes sociales dicen, jamás había sentido esta sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, de que en cualquier momento vengan a mi casa y valien, ya no puedo salir de mi casa después de las 8 de la noche. Y pongo como ejemplo, Claudio, lo que tú dices, Sinaloa nada más, porque me llama mucho la atención que el secretario de Seguridad Harfush, Omar García Harfush, eh, pues no sé si sea por estrategia, pero ya llevamos 3 semanas sin saber a ciencia ciertas cómo va a ser su estrategia. Lo que es un hecho es que Omar García Harfush en la Ciudad de México sí tuvo de alguna manera muchísimos aciertos y sí manejó por medio de la inteligencia el ataque hacia el crimen organizado. Acá lo que llama la atención es por qué ahora que tiene el respaldo de la Marina y del Ejército, no tiene la libertad de hablar y de decir una estrategia clara. Y ahí es donde te pone a dudar muchísimas cosas como ciudadanos. Entre ellas es, le tienes miedo al crimen organizado, pactaste con el crimen organizado, estás pactando, sé que pactan, pero no de esta manera. O por el otro lado es, ¿quién tiene ya el control de la seguridad realmente? ¿El ejército? ¿La marina? O sea, pero al final de todo esto hay un solo resultado, como en todas las decisiones que se toman en la cúpula. El afectado es el ciudadano. Y digo esto porque si tú, por un lado, estás desatendiendo o no estás atendiendo algo que prometió el gobierno atender, el gobierno anterior atender, y su estrategia de abrazos no balazos, te está dejando esta situación actual y por otro lado, estás tratando de desmantelar al Poder Judicial, que es el que podría darle los dientes a la estrategia de seguridad, pues el más vulnerable es el ciudadano. O sea, ya no podemos quejarnos de la violencia porque entonces estamos hablando mal de un gobierno. Y todavía, acabas de comentar, el gobernador de Sinaloa se mofa y dice, ah, pues si quieren, yo les ayudo a que haya una remoción de cargo. Hagan una votación para ver si quieren que me vaya yo. O sea, ese tipo de cinismo, ese tipo de estilo de gobernar de Morena, donde pues me queda muy claro 2 sentencias que nos dijo el presidente, ¿no? O sea, el gobierno de Morena pues requiere un 10% de fidelidad y un 90% de capacidad, ¿no? O sea, nada de capacidad, no Al quiere revés, al capacidad. revés, al revés. Al revés, exactamente. 90% de lealtad y 10% de capacidad. Es correcto. Y la otra, cuando muchísimas veces mencionó el observador este, que al diablo las instituciones,
y que no le vengan que la ley es la ley. Eso es lo que estamos viendo actualmente, Claudio, y por desgracia no veo yo ni avisoro en un tiempo corto que ese tipo de política vaya a cambiar. Pero ¿por qué habría de cambiar si los que mayor votaron, votaron por eso? Pues no, no tiene por qué cambiar, ahí habrá que ver. A mí, por ejemplo, de esto de Sinaloa, lo que me sorprende es este, esta pues desfachatez con que te dicen. Pero es que no está pasando nada, nomás es un pleito entre grupos criminales, ¿no? Nomás que se dejen de pelear los chapitos y los mallitos, ya que se acabe, entonces no hay problema, que es la misma respuesta que dieron con lo de Guanajuato, con lo de Michoacán, con lo de Guerrero, o sea, como son problemas y pleitos entre grupos delincuenciales, entonces está bien, no importa, o sea, ahí no tenemos que actuar porque se están peleando su territorio, ¿no? Entonces, ellos son soberanos y entonces tienen todo el derecho de estarse defendiendo y de estar peleando su lugar, su soberanía. Y entonces nosotros como gobierno no vamos a intervenir. O sea, esa respuesta que han estado teniendo me parece, pues, ya no sé si reírme o decir que es gravísima, ¿no? Claro, Eh, pues obviamente no hay ninguna atención, pero bueno, ya vamos un mes, no nos adelantemos. Claudio, quisiera yo para cerrar el programa, y porque realmente no es que sea un tema menor o que sea un tema más relevante de lo que hemos hablado, pero rápidamente, ¿qué opinión tienes y qué consecuencias ves en un futuro de las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué escenario ves con cualquiera de los dos candidatos y cuál crees que vaya a ser la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, hace meses, Juanjo, no me acuerdo exactamente la fecha, decíamos los panoramas que se podían dar con las opciones. Era Claudia Sheinbaum con Trump, Claudia Sheinbaum con Kamala y Xóchitl Gálvez con Trump y Xóchitl Gálvez con Kamala, ¿no? Hoy estamos a 3 días de poder decir si va a ser Claudia Sheinbaum con Trump o con Kamala. Y pues bueno, obviamente creo que el panorama más oscuro es el de Trump por varias cosas, aunque el antecedente nos dice que Trump es hablador, que le encanta vociferar, decir, y de la mitad de las cosas que dice, hace, eso es como muy de él, y Sí, eso lo vimos en la elección pasada, cuando sí ganó que decía, amenazaba, vociferaba, pero ya que ocupó el cargo, no hizo la mitad de las cosas que había prometido, ¿no? Ahorita, pues yo creo que viene sí recargado, está enojado. Y una de las cosas que seguramente va a hacer es vengarse de todos los que lo han tratado de meter a la cárcel y será lo primero que trabaje. Pero una de las cosas que está amenazando, pues evidentemente es la de retirar muchas inversiones de México y que se así vayan es. todas a Estados Unidos. Es una persona que ha estado en contra del sistema globalizante o globalizador de la economía y quiere ser proteccionista, es decir, meter toda la economía dentro del país. Y la realidad es que lo poquito que sí pudo hacer en su periodo anterior le funcionó, le salió bien. Y casualmente al salirle bien, pues nos iba bien a México. Sin embargo, aquí yo veo un asunto riesgoso porque si bien la reforma judicial lo que hizo fue poner en alerta a los inversionistas y se ha estado frenando porque había el riesgo de que si se aprobaba la reforma judicial, pues se alteraban algunos artículos o algunas partes del TEMEC y de lo que implicaban las inversiones y etcétera. El hecho de que Trump ganara pudiera hacer que quitara el TEMEC y entonces ya no habría Sí. ninguna prudencia para llevar a cabo la reforma judicial al 100%, ¿no?
Entonces, esa parte, digamos que me parece un tanto riesgosa, a ver qué puedo hacer. Eh, tú tienes un poquito más de información por la industria en la que te mueves de algo que pues obviamente implica mayor riesgo en lo económico para nuestro país y pues a ver qué es lo que sucede. Otra cosa que digamos también ya lo hizo, o sea, sí es una realidad. Acuérdate que Trump frenó y paró en seco el conflicto que había entre los árabes y los judíos cuando fue presidente. Si llega y hace eso, pues la verdad es que mis respetos, porque sí detendría una crisis económica que se está dando ahí por el petróleo a nivel mundial. Sí, Y también asegura terminar la de Ucrania. O sea, no sé si eso se pueda dar y sea real, pero habría que ver. Y Kamala lo que aparentemente haría es estarle dando una continuidad a, al gobierno de Biden o a lo que ha estado haciendo Biden. Es decir, no pasaría absolutamente nada, no sería ni bueno ni malo, es completamente gris, ¿no? Yo creo que Estados Unidos ahorita estaría buscando, intentando bueno, una gran parte de Estados Unidos intentando que efectivamente el país tuviera su primera mujer presidenta, pero están en contra de que sea una mujer presidenta que pertenezca a una minoría vulnerable, porque Estados Unidos no deja de ser un país racista, supremacista, que no ve con buenos ojos que una mujer lo gobierne, ¿no? Y menos a una mujer que proviene de un origen migrante y de otra raza. Entonces, yo no sé qué lo que pueda pasar, pero la verdad es que, digamos que en términos de seguridad y de tranquilidad, yo vería mucho más viable que fuera Kamala, ¿no? Pero, sí. pero pues en términos de cómo van las cosas, no sé por qué siento que sí va a ganar Trump. Híjole, Claudio, la verdad es que yo lo podría decir en general, independientemente de quién gane, voy a dar también mi opinión de cada uno de ellos, pero creo que se está dando las condiciones para la tormenta perfecta, Claudio, porque tanto Kamala Harris como Donald Trump eh, están, si no a favor eh, de no tener el TEMEC, sí están en contra del TEMEC, no es lo mismo, porque Kamala, yo creo que trataría de trabajar sobre el TEMEC y Donald Trump sí presionaría a modificarlo a una situación de ganar solamente Estados Unidos y que Canadá y México pues no tengan beneficio de ese acuerdo. Por otro lado, pues el mayor riesgo que yo veo, Claudio, pues es esa época que nos están diciendo que teníamos todo para tener el nearshoring, el cual con las mismas políticas y circunstancias internas del país, como es la seguridad, las reformas políticas, ese distanciamiento del gobierno de México hacia temas internacionales, pues es lo que yo creo que influye mayormente en que no haya inversiones. ¿Quién creo que va a ganar? Creo que va a ganar Donald Trump. ¿Por qué? Porque al igual que en México, el primer periodo de Donald Trump sirvió como lo que hizo López Obrador, en dividir y polarizar al país. Y yo creo que Donald Trump, desde sus orígenes, conoce muy bien la psique del estadounidense. ¿Y por qué te lo digo? Pues porque realmente al estadounidense le gusta lo estrondoso, lo espectacular, la mercadotecnia. Y Donald Trump es un personaje venido exactamente de esa esencia. Donald Trump se hizo muy famoso por el programa El Aprendiz y a raíz de ahí, pues empezamos a ver o nos empezaron a vender la imagen de que era un empresario muy exitoso. Y él sí supo canalizar el Great American Again en la psique del americano. Realmente el nativo americano, que no hay nativos americanos, se crearon de 13 colonias, pero el punto aquí es, o si fueran los nativos serían los apaches o los que de origen, las razas de origen. El punto aquí es de que
Estados Unidos ya está polarizado y sembró muy bien su base. Yo me acuerdo cuando estábamos platicando tú y yo, Claudio, de que veíamos muchísimas posibilidades de que ganara Xochitl Gálvez, porque así lo externábamos la mayoría. El punto es que el voto de López Obrador era ese voto donde te daba pena decir que ibas a votar por López Obrador, pero votabas por López Obrador. Sí. Ese mismo escenario veo con Donald Trump. No creo que gane Kamala Harris, pero voy a dejar este interrogante. Creo que Donald Trump también no se expondría en la situación actual a romper un tratado comercial ni a poner en riesgo la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, y aquí mi conclusión, creo que quien gane de Kamala Harris y Donald Trump van a utilizar lo que ya sí tienen en su poder, que es a los líderes del crimen organizado en Estados Unidos. Y con eso sí van a poder apretar al gobierno actual y que el gobierno actual empiece a ceder en peticiones donde solamente se vean beneficiados el gobierno americano. ¿Cómo qué? Pues como que siga cuidando las fronteras, como que recibamos inmigrantes que ya no los van a querer allá o ilegales que están trabajando allá y no los quieren. Y entonces ahí el problema va a ser otra vez para México. Híjole, es que la situación está complicada, Juanjo, y habrá que ir viendo cómo va llegando, pero híjole, es que hay muchas cosas, ¿no? Teniendo además Trump como aliado a Elon Musk, este, las situaciones se tornan complejas en lo económico, ¿no? Hace ratito platicábamos sobre esta posibilidad que ha estado diciendo de forma muy abierta Donald Trump, ¿no? Si yo llego a la presidencia, todas las marcas que producen automóviles en otros lados, evidentemente lo que nos afecta a nosotros son las que están establecidas en México, se van a venir para acá. O sea, tienen que producir aquí. De hecho, ese rumor es muy cierto. De hecho, te puedo decir Él lo ha lo que dicho. dijiste tú. Yo que trabajo en la rama automotriz, ahorita, pues están temerosos de quién gane y están temerosos en cómo van a invertir en caso de que gane uno u otro. Porque lo que es un hecho es que Donald Trump dice, si tú construyes y exportas vehículos de México que no tengan procedencia americana, entonces te voy a aplicar aranceles. O te doy la opción de que las plantas y líneas de producción las reintegres al territorio americano. Eso es un hecho, Claudio, y es una realidad. Y cualquiera de las dos opciones, Juanjo, lo que va a pasar es que van a incrementar el costo del auto y obviamente el precio de venta de forma muy significativa. Y bueno, si yo te digo que aquí en México el coche va a costar más, pues no va a pasar nada porque a pesar de que hay muchos vehículos, la gran población de México está acostumbrada a moverse en transporte público, ¿no? Con todas las Claro, deficiencias que tienen. Pero si a los gringos les subes el precio del coche, generas una crisis económica dentro del país. Entonces, eh, yo por eso te digo, yo creo que Donald Trump puede decir lo que quiera, pero hay ciertas cosas que no puede hacer. así es. Y una de las cuestiones por las que efectivamente gana y que en Estados Unidos es un negociazazazazo, es la industria del miedo. ¿M? Y la amenaza de voy a hacer, voy a cambiar, voy a mover, y si no me enojo y pataleo, entonces es lo que ocasiona o lo que tiene esta situación. Yo no sé, y es que en esa parte es lo que yo te digo, tú te imaginas, pues obviamente una de las empresas más importantes de Elon Musk es Tesla, ¿no? Una Sí, productora de vehículos que además está procurando, pues no sé si la palabra sea popularizar, pero tratar de penetrar mucho más mercados. Entonces, ¿qué tan conveniente será para Elon Musk y por algo está cerca de Trump que incrementen los precios de venta de vehículos que son, pues no son exactamente su competencia, pero sí son competencia?
O sea, yo no sé si hay ahí algo maquiavélico en cuestión de negocios o no. Pues no lo sé, pero lo apoya abiertamente y, y te puedo decir que está apostando todas sus canicas a que gane Donald Trump. Y es un genio, ¿eh? O sea, Sí, es un genio porque las cosas que dice las dice porque están fundamentadas por algo. O sea, no está hablando al aire. Entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención esto con Elon Musk, ¿no? Esta cercanía con Elon Musk. pues ya lo sabremos, eso sí, seguro el próximo capítulo, Claudio. Y Así entonces es. sacaremos conclusiones y pues vamos a darle seguimiento porque también para ese entonces, para el siguiente capítulo, ya sabremos qué fue y en qué terminó la reforma constitucional contra el Poder Judicial. A ver si ya tendremos esto. Ok, Pues sí, pues mi querido Juanjo, muchísimas gracias. al contrario, Claudio, gracias a ti y a todos los que nos acompañan. Y pues bueno, aquí nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima entonces. Hasta luego.